Muy buenos días, tardes o noches. Sean todos y todas ustedes bienvenidos a un nuevo análisis de discurso político. El día de hoy, Juan Patricio Meneses y mi persona vamos a analizar el discurso político del expresidente ecuatoriano Lucio Gutiérrez. Empecemos. Muy bien, comenzamos con nuestro análisis. A inicios del año 2000, Gutiérrez adquiere protagonismo en la política nacional junto con Antonio Vargas, presidente de la CONAIE de aquel entonces, y Napoleón Saltos, líder sindical, con el objetivo de establecer una nueva democracia tras los estragos sufridos por la población a causa del feriado bancario decretado por Maguad, en el cual se congelaron los depósitos de millones de cuentahuristas del país. Su gobierno se caracterizó por ser populista y en donde, a pesar de contar con más del 50% de aceptación de los ecuatorianos, fue derrocado. Entre las causas que provocaron su caída se mencionan las siguientes: sometimiento al FMI, Fondo Monetario Internacional, establecimiento de la Pichicorte y la consecuente inestabilidad jurídica que permitió el retorno de Abdalá Bucaram al Ecuador. Por último, el término forajidos fue el detonante de su salida, puesto que Lucio lo empleó en un tono despectivo para referirse a la población que estaba en su contra y que denotaba su incapacidad para sacarlo del poder. Pero la población se rebeló y le demostró lo contrario. En cuanto a los destinatarios del discurso político, tenemos que Verón menciona a algunos. En este, al otro positivo o pro destinatario. Es el partidario del emisor. Así, en el video analizado, los partidarios de Lucio son los jubilados, los estudiantes, empresarios y seguidores de sus redes sociales. El otro negativo es aquel que para Verón cree lo contrario de lo que expone el enunciador. Incluso lo llama contradestinatario. En el alegato se identificaron como contrarios de Gutiérrez a los grandes morosos y obviamente a sus detractores. Por último, el indeciso o paradestinatario es quien no está seguro del mensaje del enunciador. Por tanto, el emisor está obligado a persuadirlo de cualquier forma para que se adhiera a su causa. Por tal motivo, se señalan los siguientes en función del discurso analizado. Aquí encontramos a las personas que no saben si volver a confiar en él, es decir, en Lucio, algunos jóvenes, algunas personas apolíticas e individuos que no saben por quién sufragar. Con Lucio estábamos mejor, es el eslogan que utiliza Gutiérrez para persuadirlos de que voten por él. En cuanto a los componentes del discurso, tenemos algunos, como los veremos a continuación. Aquí Verón plantea 4. Por ejemplo, el primero es el componente descriptivo, aquel en el cual se establece una relación entre el pasado y el presente. Es un antes y un después. Incluso es una fase histórica. Aquí Gutiérrez siempre manifiesta que los gobiernos anteriores al suyo despilfarraron los recursos económicos. Por el contrario, destaca solo que en su gobierno hubo una bonanza económica y que fue el mejor en la historia del país. En cuanto al componente didáctico, es aquel en el cual se presentan ideas universales, es decir, que todos las conocen. Aquí Lucio menciona de igual manera siempre que en su gobierno hubo un superávit económico. Es el único que ahorró dinero y por este motivo marcó un hito en la historia del país. También menciona que se considera un excelente estadista, ya que se le puede encomendar la misión de sacar al pueblo de la pobreza. Por tanto, si gana la presidencia de nuevo, anhela conducir al Ecuador por el camino que ya transitó en su primer mandato. Tenemos también el componente prescriptivo e interpretativo. Aquí se presentan reglas ontológicas, valores y sentido narrativo del discurso. Es lo que debe hacerse según el emisor. Aquí Gutiérrez presenta un sentido ecologista,
ya que propone proyectos sostenibles sin afectar a la naturaleza. También plantea las bajas tasas de interés y disciplina para mejorar la economía ecuatoriana. Por último, manifiesta un patriotismo, es decir, un nacionalismo no fanático centrado en la unión nacional para el progreso. Y por último, presentamos el componente pragmático o programático. Aquí implica cómo se hacen las cosas. En el video analizado es evidente que se preparó el discurso para un tiempo corto, 90 segundos. Se presenta el uso de la quinicia para realizar algunas partes del discurso, además de una marcada entonación en los momentos precisos. Con respecto a los verbos utilizados en el discurso, destacamos los siguientes. En primer lugar, el pretérito perfecto simple, es decir, acciones que ocurrieron en el pasado y terminaron sin la necesidad de utilizar un verbo auxiliar, en este caso el verbo haber. Aquí no tendremos, simplemente tendremos el verbo conjugado en pasado y a su vez el aspecto es perfecto. Por ejemplo, aquí en el año 2004, en mi gobierno, la economía crecía al 8,82%, una acción que claramente ya terminó. Por su parte tenemos el presente simple, es decir, el ahora. Yo voy a tomar decisiones radicales. Nuevamente, carecemos aquí de un verbo auxiliar, por lo tanto no es un tiempo compuesto, es un tiempo simple, carece del auxiliar y a su vez la acción está indicando el hoy. En otras palabras, el presente. Tenemos como siguiente conjugación verbal el condicional simple, donde es lo típico que se ve en cualquier discurso político. Estableces una condición y si esa condición se cumple o no, por lo tanto, se va a lograr algo más. Y aquí utilizamos la partícula si. Si yo soy presidente del Ecuador, claramente nos está poniendo una condición. Ecuatorianos, no voy a ser un presidente florero. ¿Qué quiere decir esto? Si yo cumplo con esto, entonces ocurre lo siguiente. En este caso dice, perfecto, yo seré presidente, pero no voy a ser un presidente florero, una marioneta, un títere. Pasemos con lo siguiente. Tenemos dos conjugaciones verbales utilizadas acá. El futuro. Futuro perifrásico, caracterizado por tener el verbo ir conjugado en cualquiera de las personas del singular o del plural, más a y más un verboide en infinitivo. Vamos, es decir, nosotros vamos a traer a la banca extranjera para que en competencia con la banca ecuatoriana bajen las tasas de interés. Esto quiere decir algo que se va a realizar a futuro. Es una de las formas mucho más fáciles de construir una frase o una oración en futuro. Y tenemos la típica, el futuro imperfecto, que es una conjugación del verbo como tal en futuro imperfecto, porque el futuro es algo incierto, no se sabe si se termina, si no se termina, entonces claramente es algo imperfecto. Recuperaremos nosotros la plata robada. Entonces aquí nos hacemos una pregunta. ¿Estos verbos utilizados hacen que predomine algún componente en el discurso? En efecto, los verbos que se utilizan hacen que el componente descriptivo sea el que predomine en este discurso. ¿Por qué? Porque es evidente el hecho de tener un contraste entre el pasado y el presente, el durante y el después del mandato de Lucio Gutiérrez. Por otra parte, tenemos las formas de tratamiento que se utilizan en este discurso y aquí, luego de un análisis, hemos decidido nosotros que la forma de tratamiento que Lucio Gutiérrez hace en este discurso es semiformal, dirigiéndose a la segunda persona del plural. ¿Con qué finalidad? Para que el discurso sea mucho más cercano. Pero, ojo, pero sin perder esa seriedad respectiva que un discurso, en este caso como en un debate político, tenía que ser serio, algo en el que no se podía poner tanto énfasis. Sí, tenía que ser cercano, pero tenía que mantenerse bajo esa imagen sobria, seria. Y, como se explica, esto da una mayor relevancia para decir, perfecto, yo me dirijo hacia ustedes, siéntanse en confianza con mi discurso. Y ojo también algo más que notamos, el término ecuatorianos y patriotas, que es una mala pronunciación, dicción de la palabra compatriotas, reafirman esto de la cercanía que se menciona.
La intención del emisor, en pocas palabras, es persuadir. Persuado tanto a los indecisos como también a las personas que tengo como seguidores, como adeptos políticos. Y ojo con esto, porque Lucio Gutiérrez dice, en mi gobierno existió aquello, se logró esto, no se logró esto, fuimos los mejores. Entonces, mucho ojo con esto porque nos está persuadiendo en su discurso y hace un uso frecuente del condicional como una conjugación verbal. Pasando para finalizar con las conclusiones, y es que es evidente que cualquier político siempre recurre a la demagogia para sumar partidarios y votos, pero esto solo es una estrategia. Como segunda conclusión tenemos que, basándonos en el discurso de Lucio Gutiérrez, el objetivo de su discurso como tal es atraer la atención de los indecisos y mantener a sus antiguos partidarios. Y como última conclusión tenemos que Lucio Gutiérrez lamentablemente no pudo cumplir con su anhelo de llegar al poder. No tuvo un segundo mandato y por lo tanto esas promesas de campaña jamás se realizaron. En fin, presentamos los enlaces para quienes deseen profundizar en el tema. Esto ha sido todo nuestro estudio. Esperamos haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.